Bueno, y ahora, y como corresponde a los efectos de la jornada que estamos transitando, vamos a hablar con el historiador Ricardo de Tito en referencia a este 24 de marzo. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy temprano leía tu columna al respecto, donde, bueno, vos pones un enfoque que me parece a mí que es distinto de los enfoques más citados y publicados en general en la media argentina. Eh, Contanos un poco justamente de esa visión y lectura histórica que haces del 24 de marzo. Bueno, es que muchas veces el reduccionismo tiende a explicar el 24 de marzo como una simple fecha de un grave atentado, digamos, a la institucionalidad argentina, por supuesto, recordar a la dictadura más feroz que ha tenido el país, y repudiar, digamos, básicamente las, este, las conductas ilegales, el conjunto de conductas ilegales que realizó la dictadura, y a veces se pierde un poco de vista el conjunto del contexto que me pareció bueno recordar para de verdad evaluar el enorme daño que hizo, digamos, la presencia sistemática de las Fuerzas Armadas este, o del Ejército, en primer lugar, digamos, como institución señera en la vida institucional del país. Y bueno, y como han señalado recientemente dos premios Nobel, ¿no? La calidad institucional es uno de los aspectos básicos y la trayectoria de esa calidad institucional es uno de los aspectos básicos de la calidad de vida de un país. Este, en el año 30 hubo un golpe, en el 43 hubo otro, en el Mm. 55 hubo un intento y después uno triunfante. Después se derroca Frondizi en el 62, en el 66 se ilía y finalmente en el 76. A tal punto fue esta sucesión de presencias que tenemos en 50 años de vida política argentina, 20 años de gobiernos militares, Ujú. sin sumar otros 15 que son herederos, porque Justo es heredero de Uriburu y Perón Claro. es Uriburu del golpe del 4 de junio. Generales de la Nación también, y que tuvieron dos gobiernos de clarísima corte autoritario e impronta militar. O sea, la generación nuestra, lo incluyo a usted y a mí, Ujú. ya considerábamos los golpes de Estado Sí. algo natural, Si de me, que los, si me que los permitís, militares sí, si me gobernaran permitís. el país. Yo lo recuerdo perfectamente Ujú. porque yo estaba en sexto grado cuando fue el golpe de 1966. Ujú. Nosotros un mes antes la escuela había visitado al presidente Ilía y yo le había recitado un poesía por el 25 de mayo. Y ni siquiera se suspendieron las clases No, el día que asumió Onganía. O sea, la vida seguía como si fuera algo normal. te decía Ricardo, si me Y es permitís, por todos sabidos también que el golpe de Videla estuvo preanunciado es muy desde difícil, el 24 de diciembre en un discurso en Tucumán, tal digamos, cual. y que la caída de Isabel era cuestión de un día o de otro, no sé, digamos, es más, había hasta ciertos consensos sociales que se produjeron porque el gobierno era una verdadera calamidad. Ujú. Este, pero todo esto autotitulando al ejército, o dándole o trasladándole al ejército un supuesto rol de defensa de las instituciones, cuando en realidad lo que hacían era avasallarlas por Ujú. completo. Y eso es lo que quiero poner de manifiesto, porque desde el punto de vista de la cultura política argentina, el daño es inmenso. Eh, no existe más la discusión legislativa, los jueces eran jueces que eran obscenamente serviles a los estados totalitarios. Los militares determinaban zonas militares en las que, por supuesto, no se
digamos, no se reconocía el derecho de los antiguos gobernadores, o sea, el desmadre desde el punto de vista de la República fue enorme, además de toda la represión, del exilio, o sea, la necesidad de censurar es una consecuencia de ese desmadre, y de ese acto de corrupción en la que los Menéndez, los Bussi, los Galtieri en el segundo cuerpo, eran dueños y señores de la vida y de los derechos de las personas. Y esta cultura es una cultura en la que yo la veo notablemente, nuestros hijos y nietos se han educado, que es la cultura esa de propender al no te metas, a que el ciudadano no tiene derecho a opinar porque eso puede esconder ideas subversivas. Bueno, lo digo con tono sarcástico, ¿no? En el sentido de que no se puede naturalizar lo que viene a desnaturalizar al Estado y a la sociedad. Y además de paso, decir, bueno, y las Fuerzas Armadas a hacer lo que tienen que hacer, que por eso se formaron. Nadie los formó como políticos. ¿Quién dijo que Onganía o Videla podían ser jefes de un gobierno, excepto los propios militares? Esto llegó hasta el punto tan absurdo que cuando se produce la caída de Malvinas y la Junta Militar a fines de junio del 82 digamos, entra en crisis hasta como institución, la institución que ellos habían creado. El último presidente militar, Viñones, fue elegido solo por Nicolaides. O sea, una sola persona, el jefe del ejército, designó quién era el próximo presidente. Sí, si me permitiste, decía Ricardo, dos cosas, ¿no? Yo hoy cuando hice la apertura, que hago una editorial siempre, siendo chico, escuchaba habitualmente que en la Argentina había dos maneras de llegar a la presidencia, una ingresando en el Colegio Militar de la Nación y otra haciendo política. Ese era el estado, me parece a mí, general que había. Se consideraba que se llamaban alternancias cívico-militares. Se consideraba parte del orden natural de las cosas. No se puede dejar de lado que todo eso ocurrió fundamentalmente en un contexto que se dio primero con el derrocamiento de Irigoyen, en el contexto del impacto de la Revolución Soviética en el mundo, y en segundo lugar en el contexto de la llamada Guerra Fría, ¿no? En los 60, 70, afectando a todo el continente de manera concreta. Lo que sí me parece que hay que insistir en decir es que con todos los defectos que tengamos hemos entrado en una senda de normalidad de vida democrática. Nos falta mucho para ser república en ese sentido, ¿no? Pero lo otro no me parece que hoy esté en riesgo de ninguna manera. Bueno, pero justamente por eso mi artículo termina apuntando a no caer en simplificaciones. Es muy común escuchar hoy en día Milei basura, vos sos la dictadura, o hace un tiempo Macri, y hay una simplificación de la realidad que es inaceptable ahí, y que además termina por embellecer a la dictadura de algún modo, digamos, los mismos que tratan de denostarla. O el tilde de facho, de fascista, como el otro día una de las diputadas que antes era periodista. Bueno, esa gente no sabe lo que es el fascismo, o no sabe lo que es. No, bueno, pero a ver, esta chica Pagano, pobrecita, lo auténticamente vergonzoso es que Pagano, la otra Lilia Limones, la propia Lemoyne, sí, la propia Moró, que viene, digamos, cuando menos de una prosapia política, procedan como proceden. La verdad que es vergonzoso. Todo lo que pasa ahí, lo que ha estado pasando últimamente es vergonzoso, y esperemos que en el próximo armado de listas el presidente Milei ponga una mirada mucho más atenta. También es burdo esto que pasó ahora en el Lollapalooza, ese conjunto que editó un video totalmente agraviante a la figura de la presidencia de la nación, más allá de la persona de Milei. Pero bueno, esto existe y convive con nosotros, así que por supuesto chapeau de que lo pongas en valor en un texto y bueno, que lo podamos estar conversando acá, ¿no?
Claro, bueno, evidentemente que las páginas de un periódico no son suficientes para explicar la complejidad de los procesos sociales, históricos, políticos, o sea, los golpes necesitan muchas páginas para un análisis profundo. Lo que yo quisiera es que por un lado se tenga conciencia, la sociedad tenga conciencia del enorme daño que se ha causado en nuestra cultura política. Y por otro, que aunque no nos resulten extraños todas esas, como decir, ese comportamiento del Parlamento, la justicia corrupta, los dólares que se cuentan con toda impunidad, si no en la Rosadita, es Entre Ríos, y así, si hubiera cámara filmando encontraríamos. Sí, no. Bueno, pero a ver, el grave drama de Argentina, yo lo resumo siempre en esta expresión, no es cierto que no hay plata en Argentina, el problema es lo que se roban. Es decir, Cuíder contando plata en Entre Ríos, mientras al mismo tiempo contaban en la Rosadita, más este fulano que apareció ahora, el segundo esposo de Sirio, también con millones, que toda plata negra, toda plata oscura, que está dando vuelta, toda plata que nos roban a todos nosotros. Bueno, pero todo ese desmadre que tiene, digamos, no digo como único punto de origen, pero sí como uno de sus puntos de origen, esas sistemáticas invasiones del sistema republicano y democrático en el país, se tienen que curar o tenemos que combatirlos defendiendo los derechos que hemos conquistado y a su vez con más democracia, no con menos democracia, obviamente. no entrando en el juego de la corrupción, del insulto, del desacreditar con palabras que no corresponden, impropias. Entonces, hay que curarse en salud, hay que curarse con salud, no con más elementos de procacidad y de vergüenza. El gobierno todo el mundo sabe, lo he escrito muchas veces y es obvio, muchas veces está al borde, en el precipicio de la defensa de la institucionalidad. Le gusta un estilo así medio provocador, pero se sostiene dentro del límite del sistema democrático. Y entonces, ojo con eso, porque si no, todo se simplifica, todos fueron dictadores, todos fueron... No, un momento. Una cosa son los gobiernos autoritarios, autocráticos, con rasgos personalistas muy fuertes, qué sé yo no reivindico el estilo, por ejemplo, del gobierno de Perón, que se dedicó a educar a toda una generación de niños en que Perón y Evita eran los más grandes. Sí, eso más que educación es adoctrinamiento, pero bueno, digamos. Ese adoctrinamiento educativo fue el semillero de miles de pibes que después crecieron con esa pésima formación. Pero fue un gobierno democrático. Ni hablar de Isabel Perón y de las 3A, ni hablar. Pero, bueno, si hablamos de Boca River, hablamos de Boca River, no de Independiente Racing. Estamos hablando de lo que estamos hablando. No sé si me explico. O sea, estamos hablando del rol de los golpes de Estado. Entonces estamos hablando de ese problema. Y que, con todos los males que pudiera tener el sistema, o que puede tener el sistema democrático, es cualitativamente superior a cualquier régimen que se base en la anulación de las libertades públicas, cualquiera. Entonces, defendamos los derechos desde el marco de defender un sistema que se conquistó con mucho sacrificio, con mucho dolor, con muchos esfuerzos por parte de la población. Ese es un poco el mensaje que para mí hay que recordar, que ya el año que viene van a ser 50 años del golpe militar, ¿no? O sea, medio siglo pasó ya. Medio siglo. Y fíjate vos, José Luis, Alfonsín, Menem, Duhalde, crisis del 2001, ¿no? Seguimos a los tumbos, digamos, y eso tiene una razón, que es justamente una cicatriz herida que no ha terminado nunca de curarse, de corregirse.
Gracias por todo, que tengas un gran día, muy amable. Igualmente, y gracias por el llamado, un saludo a los malplatenses. Bueno, Roberto de Tito, historiador, su mirada y su posición sobre toda esta